El sector agropecuario es el sector más dinámico que tiene la economía argentina. Este año, por la caída de la producción del sector, entre otras cosas, tuvimos parte de los problemas en el sector externo y en el propio producto de la Argentina. Ya vimos hoy que hay unas perspectivas de que el año que viene las malas noticias de otros sectores económicos sean compensadas en gran medida con el crecimiento del sector, pero hoy decíamos que en buena medida el sector va a crecer y va a crecer más en la medida que el contexto macroeconómico sea favorable, y por eso hoy Enrique nos va a iluminar un poco en cómo ve él la coyuntura y las perspectivas de mejora del entorno macroeconómico para que la Argentina pueda expresar todo su potencial agroindustrial. Enrique, gracias por venir. ¿Preferís parado? Ah, sí. Por la duda. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Tengo una gran relación de amistad con la casa en general y con algunos miembros de la misma en particular, así que no me parecía... Este compromiso estaba asumido hace rato y en lo posible estuve tratando de cumplirlo. Tengo que hacer el disclosure habitual porque, siendo director del Banco Central, todo lo que voy a decir no compromete a la institución ni a ninguno de sus miembros actuales o pasados. Y por otro lado, de todas maneras voy a usar toda información oficial, o información pública, así que no hay nada que... Digamos, lo único personal van a ser los comentarios, pero la información es información pública. Ustedes saben que el manual de la comunicación de un banco central es que no se le puede decir a un pedacito del mercado lo que no se le puede decir a todo el mercado, y hay que decir todo simultáneamente. Entonces, como no le puedo decir a todo el mercado lo que quisiera, tampoco se lo voy a decir a ustedes. Pero bueno, vamos a trabajar un ratito. Miren, hay dos o tres cosas que quiero plantear y después voy a explicar conceptualmente en dónde estamos. Primero, algo que ustedes ya saben, pero que no puedo dejar de recalcar, lo que es el contexto global. Ustedes están en un sector que obviamente depende mucho del contexto global. La Argentina siempre dependió del contexto global, ahora depende un poco más todavía. Y ese contexto global tiene una especie de regla de dedo, ¿no? Esas reglas más de taquigráficas que inventamos los economistas para simplificar las cosas, que es el dólar. Un dólar débil es siempre una muy buena noticia para el mundo emergente y para la Argentina. Un dólar fuerte es siempre una muy mala noticia para la Argentina y para el resto del mundo emergente. Digamos, esa es una regla. Por supuesto hay excepciones, hay momentos distintos, pero la verdad es que si uno correlaciona las etapas en que el dólar estuvo debilitado frente a las monedas importantes y las tasas de crecimiento de la región, prácticamente la correlación es biunívoca, y básicamente porque el dólar débil admite flujos de capitales hacia otras partes del mundo, porque el dólar débil es la inversa del precio de los commodities en muchos casos, y eso implica precios de los commodities altos, porque el dólar débil generalmente está acompañado o es consecuencia, entre otras cosas, de las tasas bajas, de manera tal de que esa regla es más o menos una regla que se ha cumplido, insisto, siempre tomándolo con pinzas, porque si no, ¿de qué vivimos nosotros, no? Entonces, miren, acá tienen, no sé qué tenía que hacer con esto, cámara. Ah, mire qué bárbaro. Acá tienen la trayectoria del dólar. Esta trayectoria tiene la historia de la poscrisis, que es ese dólar relativamente planchado al lado de ese índice de valor 80, ¿no es cierto? Que es esto por acá. A ver si lo logro. ¿Dónde era? ¿Esto era? Sí. ¿Qué es esto por ahí? Y después tienen ese salto fenomenal que se divide en dos partes. La primera parte es el cambio de la política monetaria de la Fed, mejor dicho, el anuncio del cambio de la política monetaria de la Fed. La ventaja que tienen algunos bancos centrales es que les basta con anunciar para conseguir resultados. Son centenarios de
de credibilidad, como decía Mark Carney, que es el actual gobernador de la Banca de Inglaterra. Los bancos centrales se mueven como el gol de Maradona a los ingleses, porque es puro amague, todo el mundo le cree y finalmente termina en gol. Bueno, en ese momento se anunció un posible cambio de la política monetaria en los Estados Unidos y ahí mismo empezó a saltar el dólar. Y la segunda parte del dólar es, la segunda y la tercera, digamos, es Trump, ¿no? La primera parte es el Trump candidato, cuando todos creían que era Reagan. La segunda parte es el Trump presidente. Y esa curvita que vuelve es el Trump en guerra con China. Digamos, uno podría, otra vez, haciendo una simplificación. Para nosotros lo que esto implica es que, insisto, este marco de dólar fuerte que está por acá, bien arriba de esto, es una mala noticia. Esto tuvo como resultado una reversión de los flujos de capitales del mundo emergente. Acá tienen los flujos de fondos especializados en acciones y en deuda, todo negativo a partir de principios del año, como contrapartida a la suba de la tasa de interés en Estados Unidos. Y esto implica entonces que, básicamente, los países que necesitaban de ese flujo de capitales tuvieran problemas. ¿Cómo se mide que un país necesite ese flujo de capitales? Por una cosita que se llama déficit de cuenta corriente, que básicamente es un país que gasta más de lo que produce, ¿no? Es como cualquiera de nosotros en nuestra casa, si gastamos más de lo que nos ingresa, necesitamos crédito o desahorrar. En el caso argentino, como el gobierno anterior desahorró todo lo que necesitaba desahorrar justamente porque no tenía acceso al crédito, no había forma de desahorrar. La única forma de financiar un déficit de cuenta corriente es con crédito, y Argentina tuvo un déficit de cuenta corriente muy importante que durante un largo periodo el mundo estuvo dispuesto a financiar, hasta que un día dijo no estaba dispuesto más, de manera tal de que los países que tuvieron fuerte déficit de cuenta corriente en un contexto donde se corta el flujo de capitales fueron los que más sufrieron. Es decir, el que está más expuesto al crédito en un contexto donde se corta el crédito es el que más problemas tiene. Dicho sea de paso, no, lo voy a decir después. Entonces, acá tienen, por ejemplo, el déficit de la cuenta corriente que se mide en el eje de las ordenadas y la deuda. En verde están los países de Latinoamérica y en celeste o en azul, no sé qué color es eso, el resto de los emergentes. Y como ven, Argentina está dentro de este grupo de países en donde con fuerte déficit de cuenta corriente y con relativamente baja deuda, pero que tenía un problema importante respecto de esto. Y ahí entonces empezó el problema de la Argentina, que es el corte del financiamiento. A ese problema de Argentina, el corte de financiamiento, en agosto se le sumó un tema adicional, que fueron los cuadernos, ahora conocidos como los cuadernos, y Turquía. ¿Por qué digo los cuadernos? Porque cuando uno correlaciona el mes de agosto con las noticias vinculadas con el problema judicial, otra vez, ustedes saben que los fondos de inversión son bastante, no puedo hacer una crítica, necesitamos la plata, a ver, son particulares en el análisis de los países, no son muy detallistas, no deberían serlo en el fondo, y entonces identificaron la crisis de los cuadernos de Argentina con el lavallato brasileño, teniendo en cuenta que el lavallato brasileño perjudicaba al gobierno que estaba en el poder, mientras que los cuadernos se perjudican en todo caso a otro gobierno. Lo cierto es que el lavallato brasileño dio origen a un largo periodo recesivo de Brasil, más una crisis más fuerte, y enseguida se identificó esa situación con Argentina, a lo que hay que sumarle el tema de Turquía, otro de los países que está en la cartera del mundo emergente, que también tuvo una crisis. Entonces, si uno mira ese dato, en este gráfico lo que tienen es la variación del tipo, la variación del tipo de cambio nominal en contextos de déficit de cuenta corriente. Acá se mide en este lado, es para marearlos nada más. Verán que Turquía y Argentina son los outliers de esta muestra, son los que están más lejos ahí, los que más tuvieron que devaluar con mayor déficit de cuenta corriente. Y por si esto fuera poco, diría un vendedor en el subte,
Nuestros socios comerciales, por todo lo que ha pasado, y supongo que se explicó acá, con el tema de la guerra comercial, etcétera, han crecido menos que el promedio. O sea que Argentina reunió desde el punto de vista externo las peores condiciones posibles, un dólar fuerte, que de por sí ya es malo, una reversión de los flujos de capitales derivados de ese dólar fuerte y derivado de estas condiciones propias de la Argentina y del resto de la región, y socios comerciales que crecían menos, todos juntos por el mismo precio. De tal de que si uno mira el contexto global, ese es el contexto global que nos ha dominado, sumado desde el punto de vista interno a los problemas internos que ustedes ya conocen, y sumado desde el punto de vista interno al tema de la sequía, que generó una menor cantidad de dólares y una fuerte caída del PBI agropecuario, que se tradujo obviamente en el PBI global. Este es el contexto internacional. Déjenme hablar ahora de un poquito del tema del crecimiento, del déficit, etc. Mira, el déficit de cuenta corriente, como les dije, es desahorro, o mejor dicho, inversión mayor que gasto más que ahorro o inversión más que ahorro, dependiendo del caso. Ahora, ustedes saben que se ha popularizado una expresión que se llama déficit gemelos, que dice, bueno, hay un déficit de cuenta corriente y hay un déficit fiscal. Son dos déficits gemelos. A mí no me gusta esa expresión porque no marcan causalidad. Yo siempre deduzco, yo soy hijo único, pero deduzco que los hermanos gemelos, también uno nace antes que el otro por razones biológicas, pero son las dos consecuencias de otra cosa, digamos, no que uno es causa del otro. En cambio, los déficits gemelos son distintos porque el déficit fiscal, en muchos casos, es causa del déficit de cuenta corriente. O sea, el que gasta de más es el sector público. Cuando gasta de más el sector público, ese déficit es el que se traduce en el déficit de cuenta corriente. Así que eso de gemelos desdibuja esa idea. Acá tienen el número. En la línea roja tienen el déficit fiscal o el déficit del sector público. En la línea negra tienen, en este caso, el superávit del sector privado que ha estado cayendo. Como ustedes ven, el sector privado tiene alguna responsabilidad porque esta línea está cayendo, pero comparada con lo que es el sector público es mucho menos, y el déficit de cuenta corriente es lo que está en el medio, ¿no? Si yo le resto lo del sector privado al sector público, es eso. O sea que el grueso del déficit de cuenta corriente de la Argentina es el sector público, es el déficit fiscal. Ahora, toda esta situación tuvo detrás el hecho de que había financiamiento. O sea, este déficit, uno no puede tener déficit superior al que le financian, por definición. Si yo no puedo gastar más en la tarjeta que mi línea de crédito, cuando voy a gastar un poco más me la rechazan. Ahora no puedo porque el Banco Central no me deja hacer estas cosas, pero cuando en mi otra vida, si gastaba algo de más me rechazaban la tarjeta, decía, no, denegada, dice, ¿no? Entonces, este déficit de cuenta corriente fue producto de que había fondos dispuestos a financiarlo. Y eso permitió una situación muy particular, porque el gobierno normalizó gran parte de los precios relativos, sobre todo el del tipo de cambio. Acuérdense que venimos de una etapa, ustedes lo saben muy bien, de un tipo de cambio dual muy diferenciado. Empezó a normalizar las señales de precio para la inversión. Y entonces la economía argentina tuvo 7 trimestres consecutivos de crecimiento liderados por la inversión. O sea, si uno quiere mirar la mitad del vaso lleno de esta historia, dice, sí, mirá, la verdad que la tarjeta te financió todo esto, pero al contrario que otras oportunidades, no solo financió gasto corriente, sino que financió inversión privada, que se financió con ingresos de capitales privados, e inversión pública, me acordé de un chiste, no lo puedo contar, inversión pública. Digamos, ¿no? Entonces tuvimos efectivamente 7 trimestres seguidos de crecimiento, que lo tienen por acá, son estos de acá. Esta es la caída del segundo trimestre, protagonizada por el sector agropecuario, dicho sea de paso. De manera tal de que si uno tiene que hacer esta etapa, hacer un repaso de esta etapa, dice, mira, es una etapa muy sencilla. Hubo financiamiento para un déficit fiscal que era muy grande, ese financiamiento se utilizó, y como además ese financiamiento solo podía hacerse en dólares, porque el mercado de capitales argentino es muy pequeño, recuerden algo que no se pone de manifiesto casi nunca, pero que yo quiero resaltar siempre, en el 2007
2008 se destruyeron los fondos de pensión en Argentina. De manera que se eliminó la única fuente de ahorro voluntario, de ahorro obligatorio de largo plazo en moneda local. Cuando se compara el tamaño del sistema financiero argentino o el tamaño del mercado de capitales argentino con el tamaño del mercado de capitales de cualquier país del mundo, se omite subrayar que todos esos países que miramos tienen fondos de pensión o inversores institucionales muy grandes. Empezando por Chile, que es nuestro vecino, y siguiendo por cualquier país latinoamericano, Brasil, Colombia, Perú o el que ustedes elijan, y siguiendo obviamente por los grandes países del mundo. O sea, cuando uno dice el mercado de capitales chileno es 10 veces el argentino, esa es la relación, que como ustedes se dan cuenta, en términos de tamaño de PBI, etcétera, no podría ser nunca, es 10 veces el mercado de capitales argentino porque hay fondos de pensión, que ahorran a largo plazo y en pesos. Como ahorran a largo plazo y en pesos, y en moneda local, digamos, vos tenés déficit fiscal, te lo financiás localmente. Y además te lo financian con gusto porque necesitan bonos de deuda de largo plazo. Lo mismo pasa en Brasil, el 95% de la deuda brasileña es moneda local, la deuda pública. Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en cualquier otro país. Cuando en Argentina hay que financiar déficit fiscal, uno va al mercado de capitales, no está. No solamente no está porque se destruyeron los fondos de pensión, obviamente, no está porque destruimos la moneda. O sea, cuando uno tiene, si un país que no tiene moneda y no tiene mercado de capitales obligatorio, no tiene mercado de capitales, digamos, ¿no? O sea, no quiero eludir la responsabilidad de que hay un problema con la moneda. Pero aun cuando tuviéramos algo de moneda ahora, lo cierto es que esa inversión institucional no está. Como no está, si uno tiene déficit fiscal, tiene simultáneamente deuda externa, no tiene deuda interna. Pero resulta que la deuda, el gasto es en pesos. Entonces, a partir de ahí vino todo este mecanismo de venta de dólares para financiar los pesos, el Banco Central emitiendo los pesos y después absorbiendo los pesos con instrumentos de deuda para moderar la tasa de inflación, etcétera, etcétera. Todo eso nace en el déficit fiscal, digamos, ¿no? O sea, no nace en otro lugar, no es un capricho. Ahora, por supuesto, el déficit fiscal tiene hay una decisión política de cómo reducirlo y hay una situación político-social y económica detrás de ello, ¿no? Otra vez, si a mí vienen y me dicen, mirá, te doy, ¿cómo les pasa a ustedes cuando van a comprar algo? Dice, ¿en cuotas o al contado? Y bueno, si lo puedo pagar en cuotas, lo pago en cuotas si la tasa de interés es razonable. Había tasa de interés razonable, se podía pagar en cuotas en un contexto político muy particular, porque ustedes recuerden, no lo olviden nunca, que el gobierno de Cambiemos es una coalición para formar una minoría. Es decir, en general, los gobiernos de coalición son para formar mayorías. El caso argentino, en ese sentido, es atípico. Bueno, lo cierto es que este es el esquema. En ese contexto estuvimos. A partir de ahí hay que empezar a hablar de la inflación. La Argentina tiene toda política antiinflacionaria lo que busca es un ancla nominal, algo en que anclar las expectativas. En la Argentina, por razones que son de conocimiento público, estos sí que son de conocimiento público, el ancla nominal más fácil es el tipo de cambio. Uno congela el tipo de cambio y entonces como congela el tipo de cambio, todas las expectativas se mueven alrededor de un tipo de cambio fijo y ese tipo de cambio fijo permite que los precios se muevan alrededor de ese tipo de cambio. Como ustedes saben también, como dicen que no hay que cambiar de chiste sino de auditorio, así que voy a tener que repetir algo si me lo escucharon alguna vez. La gran diferencia entre los experimentos en economía con los experimentos en química o en medicina es que las ratitas aprenden. Es un problemón para los economistas, porque cuando uno hace un experimento médico, o las ratitas no aprenden, y si aprenden uno cambia ratitas, digamos, ¿no? Y vuelve a hacer el experimento. En economía no se puede repetir nunca el mismo experimento en la misma generación, digamos, ¿no? O en los que leen historia, las ratitas aprenden. Entonces ya aprendieron las ratitas, con todo respeto, que tipo de cambio fijo genera atraso cambiario, porque la inflación no converge automáticamente, el atraso cambiario genera expectativa de que el tipo de cambio fijo va a dejar de estar fijo, y entonces los programas de estabilización con tipo de cambio fijo duran poquito. O duran mucho, como duró la convertibilidad, hasta que hay un shock externo que te obliga a mover el tipo de cambio y estás en la misma. El otro ancla que se ha usado habitualmente en la Argentina para estos temas es el acuerdo de precios y salarios, ¿no es cierto? Juntar a los sindicalistas y a los
dirigentes empresarios y bueno, vamos a hacer un acuerdo de precios y salarios para coordinar expectativas, porque como nadie nos cree, si todos firmamos, todos nos creemos. Y por supuesto ese acuerdo otra vez, las ratitas que dicen, ¿por cuánto es el acuerdo? Y por 90 días. ¿Y el día 91 qué pasa? ¿Por cuánto es el acuerdo? No, por 60 días. ¿El día 61 qué va a pasar? Entonces, como hay dos experimentos que son difíciles de repetir, el de tipo cambio fijo y el de acuerdo de precios y salario. Entonces, la alternativa que hay en esta historia para coordinar expectativas, entre otras cosas, es las metas de inflación. El esquema de metas de inflación es otra manera de coordinar expectativas. Si yo digo, mirá, la meta de inflación del Banco Central va a ser este sendero para los próximos años, y al final del día me terminan creyendo, todo se coordina alrededor de ese. ¿Se entiende esto? Digamos. Ahora, Argentina tenía dos problemas, para decir algunos. El primero es que, en lugar de fijar una meta de inflación, que es lo que se fija habitualmente en los países que usan meta de inflación, había que fijar un sendero de desinflación porque el Banco Central no tenía control sobre la política monetaria, porque tenía que seguir financiando al Tesoro por un tiempo, y porque había que cambiar precios relativos. Veníamos de un esquema en donde habían estado congeladas las tarifas, la energía, el transporte, bueno, todas las cosas que ustedes ya saben. Entonces, claro, uno no puede decir, mirá, voy a congelar, voy a fijar una meta de inflación cuando no tiene idea de dónde tiene que poner los precios relativos, dónde se tiene que mover. Entonces se fija un sendero. Ahora eso, otra vez, tiene un problema porque fijar un sendero implica que me tienen que creer, digamos, una curva, y además no tengo forma de volver, porque lo que hacen los otros países, vuelvo a mi amigo Mark Carney, el gobernador de la Banca de Inglaterra, es decir, mire, mi meta de inflación para el año que viene es 3% anual. Y después la inflación es 3,2%. Entonces este señor tiene que ir al Congreso, al Parlamento en este caso, sentarse en la comisión correspondiente y explicar por qué pasó de 3 a 3,2 y explicar qué va a hacer para volver a 3. Entonces, claro, hay un punto fijo muy fuerte. Ahora, eso depende obviamente de todas estas cosas. Bueno, lo cierto es que Argentina tenía que mover los precios regulados, cambiar precios relativos, de manera tal de que el problema de la inflación se hizo un problema muy grande y, a mi juicio, se subestimó el tema del cambio de precios relativos. Miren, acá tienen lo que es el aumento de precios regulados, 41%, contra el aumento de distintos niveles de tasa de inflación. Fíjense, precios regulados fue quien dominó el salto de la tasa de inflación durante un largo periodo. Antes de llegar al tipo de cambio, fueron los precios regulados. Que había que arreglar, pero bueno, por supuesto, otra vez, como uno no tiene claramente la idea de cuánto es el peso, o sea, cuál va a ser el salto de la tasa el salto de los precios regulados, el efecto, perdón, de los precios regulados sobre la tasa de inflación, ahí tiene un problema. Y si uno lo mira abierto, esto se ve muy bien cuando uno separa en la inflación núcleo lo que son bienes de lo que son servicios, porque los bienes captan enseguida los movimientos de precios regulados, los servicios lo captan en manera más lenta, y acá lo tienen. Este es el mes de julio, 4,2 en bienes núcleo, 1,9 en servicios núcleo. Es decir, esto es todo el efecto de precios regulados sobre la economía. Bueno, por supuesto, ¿qué pasa en un contexto de estos? Los precios, las metas de inflación se empiezan a desanclar, decimos nosotros, los economistas, y las expectativas se desanclan en ese mismo contexto. Si sobre eso viene el problema del tipo de cambio, que es el otro fijador de precios, las expectativas se desanclan totalmente y la tasa de inflación se desborda. O sea, Argentina tuvo entonces un problema, después lo voy a juntar a los dos, un problema de financiamiento derivado del corte del crédito y un problema de inflación derivado de el cambio de precios regulados y el aumento del tipo de cambio. Y el aumento del tipo de cambio, a su vez, fue consecuencia de la percepción de que el problema de financiamiento te iba a dejar sin reservas. Entonces, ¿qué pasó con toda esta historia? Se desanclaron las expectativas. Si ustedes miran la curva de desinflación
del primer acuerdo con el fondo, que es la que está allí dibujada, y lo que está en rojo, que es las expectativas de inflación de mercado, como ustedes ven, las expectativas están bien por arriba de esta historia. Entonces llegamos a los desafíos de la política monetaria. ¿Cuáles son los desafíos de la política monetaria? Bueno, son dos. El primero es, Argentina necesita cerrar su brecha de cuenta corriente a lo que están dispuestos a financiarnos. O sea, nuestro límite de gasto ha bajado y por lo tanto solo podemos gastar lo que el límite de gasto nos da. Y ahí hay dos cosas. Uno es el déficit fiscal, porque como les mostré antes, la situación fiscal determina gran parte del gasto público, y otra es el tipo de cambio real, que determina, digamos, el gasto privado. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el déficit fiscal baja para sacar la demanda pública de ese déficit de cuenta corriente, y el tipo de cambio hace que nosotros gastemos menos en importaciones, menos en turismo, nos cueste más atesorar divisas, etcétera, etcétera. Entonces, el primer desafío que tiene la política monetaria es sostener este tipo de cambio real o un número parecido a este. Acuérdense que el tipo de cambio real se puede dar con cualquier tipo de cambio nominal. Los economistas lo decimos, llamamos a esto equilibrios múltiples. O sea, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal menos la inflación, ¿no? Para simplificar. Bueno, 40 menos 30 da 10, 100 menos 90 da 10, 20 menos 10 da 10. Cualquiera de estos tipos de cambio nominal me da el mismo tipo de cambio real. Entonces, el primer desafío que tiene la política monetaria es lograr que este tipo de cambio real sea más o menos sostenible. Cosa que para ustedes les vendría muy bien porque obviamente define la rentabilidad del sector. Por lo menos una parte de la rentabilidad. El segundo elemento, bueno, para lograr esto, ¿qué hay que hacer? Y hay que moderar el traslado de la devaluación a los precios, o la depreciación a los precios, lo que llamamos los economistas el pass-through. ¡Qué bárbaro! Lo pronuncio muy bien. Es decir, el primer objetivo es moderar el paso de la devaluación a los precios. El segundo objetivo es encontrar otra vez un ancla. Necesitamos otra vez un ancla nominal para que esta economía converja a alguna tasa de inflación razonable. Esos son los dos objetivos. El primero por ahora va bien, porque si ustedes miran, a ver si puedo encontrar, quiero pasar rápido porque yo me estoy atrasando, pero si ustedes, acá está, perdón, déjeme volver, con esto vuelvo, ahí está. Miren, estos son 3 episodios de depreciación fuerte, ¿no? Lo que tienen abajo es tantos meses después de la gran depreciación, ¿cuánto se trasladó a precios? El 1 significa que se trasladó todo. Entonces, en este episodio del 2013, creo que es, no veo nada acá, este episodio del 2013, al año, toda la devaluación se había trasladado a los precios. Da 1 eso. El episodio del 2017, que creo que es el que está el segundo, bueno, fue un episodio tan desanclado que ya prácticamente era igual a este. Si hubiéramos seguido un año igual,